poder aportar a los viernes de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario en este proyecto fascinante que proyecta conocimiento a la comunidad en un área tan relevante, tan importante como lo es el derecho tributario. Prestados a estos menesteres y siempre apoyando a la institución, una institución a la que le debo muchísimo en lo que es la formación y la motivación. Cuando me plantea Juan pues, presentar un trabajo, una disertación para estos viernes tributarios de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, bueno, hay un tema que ha llamado mi atención desde hace mucho tiempo, como lo es el de la unidad tributaria, su finalidad en sí misma y cómo de incorporarse en nuestro ordenamiento jurídico como una necesidad ante un escenario inflacionario, cómo ha llegado a distorsionarse al punto en que, bueno, prácticamente huida completamente de la unidad tributaria, al final hemos desembocado en algo como, y digo algo en el sentido, digamos, crítico, constructivo de la palabra, en algo como el petro, como un elemento de unidad a los efectos de homogenizar el establecimiento de rangos, el establecimiento de sanciones en el ámbito tributario municipal. ¿Cómo llegamos o cómo pasamos de ese estadio ideal, bien, que se planteaba en el año 1994 con el entendimiento de la unidad tributaria como un parámetro para solucionar un problema en el ámbito de lo que era la pérdida del valor del dinero en el tiempo y la expresión monetaria que había en las leyes y reglamentos? Bueno, yo lo he graficado de esta forma, más o menos en lo que voy a plantear el día de hoy, de ese 1994, ¿bien? Hasta el año 2020, cómo pudimos pasar de la definición de una unidad tributaria que era un elemento esencial para la armonización tributaria nacional, pero a la cual se atenían también los municipios y que en efecto fue tomada como referencia en prácticamente la totalidad de las ordenanzas municipales, y poder llegar entonces a un acuerdo de armonización tributaria municipal planteada por un grupo de alcaldes que posteriormente es homologado en la sentencia 118 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del mes de agosto 2020, y que establece al petro como sustitución de lo que se había planteado a nivel del Código Orgánico Tributario del 94 como la unidad tributaria. La unidad tributaria es una medida homogénea de referencia para la actualización monetaria de valores, rangos y parámetros de determinación de tributos y sanciones. Así fue concebida esta. Es importante que tengamos en consideración que en el contexto inflacionario, bien, de la década o finales del 80 y la década de los 90, se plantea la adopción de unidad tributaria como una forma de atender de forma eficiente, por un lado, al indispensable principio de la reserva legal, y por otro lado, la dinámica asociada a la variación del poder adquisitivo de la moneda nacional, eh, en la que se fijaban rangos tributarios y las sanciones en la norma. Nos encontrábamos con una situación, y es que tenemos que ubicarnos en esa primera mitad de la década de los 90. ¿Cómo resolvíamos un problema que estaba determinado por una dinámica inflacionaria que planteaba el aumento o la disminución, realmente el aumento, ¿vean? De la inflación con la disminución del poder de compra o valor real de la moneda? ¿Cómo lográbamos desarrollar una formulación que permitiese, por otro lado, atender los principios que rigen o deben regir al sistema tributario, dentro de ellos el de la reserva legal o la legalidad tributaria? Y bueno, no hizo falta inventar la rueda. Podíamos irnos a 1974 y tomar la experiencia chilena en una situación parecida a la que estábamos padeciendo nosotros, inclusive con mucho mayor nivel de inflación posteriormente, y creamos una unidad tributaria. Esto a través de una delegación a la administración tributaria que debía hacer el cálculo, la determinación y la publicación correspondiente de este índice o de este parámetro,
con un procedimiento, esto es muy importante, procedimiento simple aritmético, determinístico. Determinístico significa certeza, que sabemos cuáles son las variables que intervienen en el cálculo y por lo tanto todos sabemos cuál es el resultado posible. Hay un resultado posible. No es que yo aplico el procedimiento y obtengo un valor, otra persona aplica el procedimiento y obtiene otro. No, si es un procedimiento simple aritmético, determinístico, solo hay un resultado posible. Y por supuesto se incorpora el control parlamentario a través de de la intervención de la Comisión de Asuntos en el ámbito financiero del Parlamento Nacional, que debe, pues a la que se le debe presentar el informe correspondiente por parte de la Administración Tributaria, y ésta lo aprobaría o disprobaría esencialmente en la revisión de si atendía o no atendía al procedimiento legalmente establecido. En 1994, en efecto, se incorpora la unidad tributaria en nuestro Código Orgánico, tributario, y allí se establece en esencia que por su carácter de determinación objetiva y de simple aplicación aritmética, y es que tengo que hacer énfasis en este punto, bien, la Administración Tributaria Nacional reajustará el valor de la unidad tributaria de acuerdo con lo previsto en el código. Estamos hablando del código de 1994. En ese mismo código, y de manera invariable hasta que es reformado en el año 2014, eh, se establece que es el procedimiento aritmético simple de cálculo. No es otro que tomar en consideración la inflación, la variación inflacionaria, como el elemento a partir del cual se va a determinar el factor de ajuste o el factor de variación del valor, indexación, hay que decirlo en su expresión objetiva, la indexación por inflación que debía aplicarse a la unidad tributaria. Esto estaba establecido así en nuestro código. ¿Qué pasa en el año 2007? Haciendo historia del año 1994 hasta el año 2006, hay una aplicación con una muy pequeña, digamos, desviación, básicamente por efectos de redondeo, en el reajuste de la unidad tributaria. Sin embargo, a partir del año 2007, se rompe con esto, puesto que dentro, no sé si lo vamos a hacer un poquito de historia, mucha gente no lo recuerda y no recuerda tampoco los responsables con nombre y apellido de esto. Recordemos que está Rodrigo Cabezas como ministro de Finanzas y lanza un plan de antiinflacionario, un plan antiinflacionario. Dentro del plan antiinflacionario está el que no se reajuste la unidad tributaria en función de la inflación ocurrida en el año inmediatamente anterior, como lo establecía el Código Orgánico Tributario, sino que se ajustase en función de la expectativa inflacionaria que se tendría para ese año. Entonces, en vez de haber una variación de 18%, que fue la inflación reportada en 2016, se ajusta solo en 12%, que era la expectativa inflacionaria que se tenía para el año 2007. El diputado Sanguino, estaba presidiendo la Comisión de Asuntos Económicos o de Análisis Económico de la Asamblea Nacional, y bueno, acceden a ratificar este pedimento que se hace desde el Ejecutivo, específicamente desde el Ministerio de Finanzas, para separarse del procedimiento establecido en el Código Orgánico Tributario y comenzar esta deformación del el valor de la unidad tributaria. Lo cierto es que, además de esa circunstancia, nos encontramos en el camino a partir de 2007, de manera reiterada, se obvió el procedimiento legalmente establecido. Solo en el año 2008 fue que se retomó, o sea, 2007 se genera el primer caso donde nos apartamos del procedimiento, y después en el 2008 se retoma. Lo que pasa es que ya cuando se retoma en el 2008 se hace sobre una base distorsionada, que es el mal reajuste del año 2007. Por eso ese valor generaba también, o ese procedimiento en el 2008, generaba una distorsión. Después, a partir del año 2009, pues en forma reiterada, se sigue violentando el procedimiento establecido en el Código Orgánico Tributario, y ya para el año 2015, una vez que la Asamblea Nacional gana una mayoría contraria a la posición oficialista, uno de los primeros aspectos que se plantean, para mí fue esperanzador cuando escuché al diputado Marquina,
cuando señalaba que el ajuste de la unidad tributaria tenía que hacerse conforme a las disposiciones establecidas en la normativa legal. Algo que es obvio, pues no debería sorprender a ningún ciudadano que un diputado de la República diga que se va a someter a las disposiciones establecidas en la ley, y bueno, pero eso en ese momento parecía una excepción. Y a partir de allí, del año 2016, se desconoce a la Asamblea Nacional por una decisión de la Sala Constitucional que la asume en desacato, y se vuelve a incurrir en una omisión del procedimiento legalmente establecido. ¿Por qué hago énfasis en esto? Algo que muchos ya conocemos. Yo creo que esto es uno de los puntos que hay que insistir, hay que repetir, hay que divulgar, hay que señalar cuál es la razón del por qué la unidad tributaria dejó de ser un parámetro válido para el objeto que se esperaba, como era la fijación de los rangos tributarios, definir los valores de base para la determinación de sanciones tributarias, indexadas obviamente por la inflación. ¿Y por qué indexada por la inflación? Bueno, porque la inflación o el índice de inflación es un parámetro que nos dice, que nos da una referencia de cuál es el valor, el poder adquisitivo de la moneda. Así que si tenemos valores monetarios expresados en la norma y queremos que esos valores se mantengan en el tiempo, en función de un valor real y no meramente un valor nominal, entonces ese valor tiene que ser ajustado por los efectos de inflación. Es uno de los parámetros que podemos utilizar para ello. Pero ahí está la figura del Banco Central de Venezuela, o la imagen del Banco Central de Venezuela, el signo, el logo del Banco Central de Venezuela, porque este también introduce unos elementos que generan distorsión de dos tipos. Una medición de la inflación que no parece ser necesariamente objetiva, puesto que establece unos niveles de inflación en algunos periodos anuales, en los cuales cuando se contrasta con lo que está ocurriendo en el mercado, inclusive con los estudios de firmas especializadas, encuentran unas diferencias importantes. Y no solamente diferencias en el resultado, sino que también se determinan cuáles son las desviaciones en cuanto a la aplicación de procedimientos que podrían marcar un cambio en las reglas de juego, en las bases para su cálculo. Pero no solo eso, sino también la publicación tardía de los índices de inflación. Recordemos que se establece en el país una política de Estado de no informar a los ciudadanos cuál es el comportamiento de la inflación. Esto causa, por un lado, una perversión en lo que refiere al procedimiento de cálculo de la variación de la unidad tributaria, porque si no tenemos el índice de inflación, ¿cómo podemos aplicar el dispositivo legal que establece ese índice como uno de los parámetros para llegar al resultado? En el año, recuerdo que en el año 2015, para la determinación del impuesto sobre la renta del año 2014, teníamos un retraso, un rezago en la publicación de los índices, y se señalaba, yo indicaba de que no había forma de determinar el impuesto sobre la renta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no había elementos para determinar el ajuste por inflación, que es uno de los componentes de la base imponible de este tributo. Pero a esos niveles llegamos esencialmente por la falta de publicación oportuna de los índices de inflación del Banco Central de Venezuela. Esto que ustedes están viendo allí, esa imagen que están viendo allí, es lo que yo he denominado la bifurcación de la unidad tributaria. Bifurcación de la unidad tributaria. Vamos a adentrarnos un poco en la teoría del caos, y allí vamos a encontrar que en momentos en que una opción, una vía encuentra un obstáculo, la solución podría ser, bueno, vamos a ver cómo resolvemos el problema, y la otra es la desviación. Esa bifurcación de la unidad tributaria la pudimos ver con la huida de la unidad tributaria que los municipios, por ejemplo, algunos municipios adelantaron al salir del parámetro de la unidad tributaria y adoptar desde el valor de una divisa hasta una unidad tributaria municipal particular de esa entidad. Pero no solamente fueron los municipios, hablamos de que el Estado en sí mismo, varias entidades abandonan a la unidad tributaria como ese valor que le permitía una determinación real de un parámetro
para un cálculo de un fin específico. Y encontramos entonces la unidad tributaria sancionatoria. La unidad tributaria sancionatoria es una bifurcación, es una forma de enfrentar un problema no solucionándolo, sino haciéndole un bypass. Ese bypass era la creación de una unidad para aplicar sanciones. Elemento creativo de la Asamblea Nacional Constituyente al final no tuvo aplicación práctica porque se remitía al índice de precios al consumidor, que tampoco se tenía porque el Banco Central de Venezuela no lo estaba publicando. Pero fue un intento de encontrar una salida. Aquí encontramos una situación en donde percibimos que hay una distorsión, pero lejos de entender cuál es el origen de la distorsión, creamos una salida, una alternativa que lejos de solucionar lo que hace es profundizar el problema. Y ese nudo que ustedes están viendo allí es básicamente la situación actual en la que nos encontramos con respecto a la unidad tributaria. Pareciera que es imposible de destrabar, ¿no? Ese nudo que se ha creado fundamentalmente por la falta de atención o la falta de respeto de un procedimiento que estaba claramente definido en el Código Orgánico Tributario. ¿Y por qué hago énfasis en esto nuevamente? Porque es que es necesario que entendamos y es necesario que informemos, es importante que el ciudadano sepa que lo que ha ocurrido o la razón de lo que ha ocurrido en esta presentación. Ayer estaba en una presentación y bueno, se nos fue la electricidad justamente en pleno proceso. Llegamos a un punto en donde reconocemos que la unidad tributaria, esa unidad tributaria que nació en el año 1994 en Venezuela, que había sido adoptado por otros países de manera exitosa para lograr el objetivo final, que era mantener actualizados, indexados los parámetros monetarios en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el jurídico tributario. Esa unidad tributaria perdió vigencia, perdió su relevancia toda vez que abandonamos el procedimiento de determinación que se había creado. No era una unidad tributaria perfecta. No era una unidad tributaria perfecta si nos adentrábamos en un proceso hiperinflacionario. La hiperinflación, aun cuando hubiésemos seguido estrictamente el procedimiento establecido en el Código Orgánico Tributario, nos hubiese hecho perder la relevancia de la unidad tributaria. Pero esto lo que significa es que teníamos un elemento que era perfectible, llevaba a ese estado ideal de la utopía, ¿no? En donde esa posibilidad de perfeccionar, perdón, este índice a través de los procedimientos que correspondían, que era la modificación de la normativa legal, en este caso el Código Orgánico Tributario. Esa debió ser la evolución de la unidad tributaria de 1994. Quizás debimos llegar entonces, como Chile en sus inicios, con una unidad tributaria mensual, o quizás una unidad tributaria quincenal o una semanal. Es una cuestión de que el valor de la unidad tributaria, de este indicador tributario, no pierda vigencia ante una hiperinflación. Cuando hablamos de una inflación que podría estar rondando el 5% diario, si hacemos una referencia a lo que es la versión del tipo de cambio, haciendo alguna analogía, y me perdonan los economistas en este punto, con lo que podría ser el impacto en el índice inflacionario. Esta situación llega, creo que, a su máxima, digamos, expresión cuando un grupo de alcaldes se reúne por mandato de la sentencia 78 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que pide una especie de congresillo, mesa técnica, para presentar unas propuestas de armonización tributaria, y lejos de hacer un análisis y de retomar o hacer planteamientos en función de la adopción de una unidad tributaria municipal, lejos de esto, se toma al petro como una referencia
para cumplir el objetivo, o el objeto, mejor dicho, de lo que estaba planteado en la unidad tributaria de 1994 en el Código Orgánico Tributario. Se aparta no solamente de la unidad tributaria, se aparta del Código Orgánico Tributario como un elemento que tiene las bases que pueden ser utilizadas como un elemento de armonización, no solamente entre las municipalidades o la legislación tributaria municipal, sino esencialmente porque esa armonización va más allá, va en función del respeto y va en función del desarrollo de un sistema tributario, sistema y no régimen, sobre las bases de los principios constitucionales que deben regir nuestro sistema tributario, que están previstos en el artículo 133, 316, 317 de la Constitución Nacional. Lejos, indico, que de hacer un análisis crítico sobre lo que había sido el problema de la unidad tributaria y qué lo había causado, y encontrar alguna solución a esa problemática, bueno, lejos de eso se crea una nueva bifurcación y se abandona definitivamente esa posibilidad y se adopta el Petro como una referencia de ajuste para homogenizar o estandarizar la fijación de tasas, de rangos tributarios en el ámbito municipal y de sanciones. Esto nos adentra entonces en una problemática mayor, porque el Petro al final y al cabo responde, este instrumento, la denominación no la voy a hacer en esta conferencia, pero les adelanto, yo le llamo criptocosa. Es una manera pues de definirla y también desde una perspectiva crítica, ¿no? En lo que es su determinación. Esta cuasimoneda, según el planteamiento que nos hace el gobierno nacional en su pretensión de sustituir al bolívar por esta unidad de cuenta electrónica, es una medida que está anclada de alguna forma ya no al valor del petróleo, de la cesta petrolera, sino esencialmente al tipo de cambio de la divisa norteamericana o la divisa de la Comunidad Económica Europea. O sea que de alguna manera u otra es una especie de mutación de un tipo de cambio que es ahora adoptado por los municipios, con refrendado en la sentencia 118 de la Sala Constitucional, para que el ordenamiento jurídico tributario de determinación del impuesto sobre actividades económicas, entre otros, sea fijado en razón de esta unidad. Hablamos entonces de esa situación que nos asumíamos como una hipérbole, quizás parecía exagerada, parecía dantesca, pero que efectivamente hemos llegado a ella en lo que es la distopía, ¿no? En lo que se ha convertido ese elemento de unificación, el elemento de homogeneidad para la determinación de rangos tributarios y de sanciones. Soluciones que están planteadas. Miren, las soluciones yo creo que no podrían estar en otro lado, y quizás puedo sonar romántico en este sentido, pero creo que hay que retomar la unidad. Esto no es un eslogan político ni nada por el estilo, pero creo que hay que retomar la unidad tributaria. La unidad tributaria de la cual se apartó nuestro Código Orgánico Tributario con el establecimiento de los tipos de cambio de mayor valor, o sea, la unidad, en este caso, del euro, para la definición de las sanciones y de las sanciones tributarias, eh, es necesario que hagamos una evaluación y que la ciudadanía entienda la relevancia que significa el que se adopte nuevamente un esquema de atención al principio de legalidad o reserva legal, de la progresividad y esencialmente del respeto de los principios constitucionales establecidos en norma máxima que rige o debe regir a la República. Finalizando esta breve disertación para abrirnos al interesante debate que pueda surgir en adelante, insisto, reitero, creo que es necesario retomar la unidad tributaria y en todo caso pensar en una unidad tributaria municipal que al final de cuentas debe ser la unidad tributaria en su concepción originaria. Me planteaba un municipio el año pasado si ellos podían adoptar una unidad tributaria y cuando adopten la unidad tributaria, lo paradójico de esto es que deben llegar, o sea, habrán hecho el trabajo correcto si llegan a la unidad tributaria que originariamente estaba definida en nuestro Código Orgánico Tributario. Una unidad tributaria que
varía en función de un parámetro o de un procedimiento aritmético simple, determinístico, donde no es designado el valor por una decisión administrativa del Ejecutivo Municipal, que no es incidido, no es establecido por un organismo X, sino que atiende a un procedimiento legalmente establecido y, insisto, un procedimiento de determinación simple, aritmética, un cálculo matemático que debe sujetarse necesariamente a la inflación. Es el parámetro que más se aproxima a la determinación del valor del dinero, que al final y al cabo es lo que queremos determinar al momento de indexar los valores monetarios que están establecidos en las leyes y en los reglamentos. Dejo la palabra a Juan. Gracias, Camilo, por tu exposición. La verdad es que ha corrido mucha agua bajo el puente. Sin duda alguna, la unidad tributaria representó un avance importante para mitigar el nominalismo en los importes tributarios que afectaban la recaudación y en algunas ocasiones también lo que se busca a través de las sanciones, un poco evitar que se incurran en determinadas conductas antijurídicas. Bueno, Camilo, yo quisiera abrir este debate mientras vamos recibiendo las preguntas en el chat, Camilo. Y mi primera pregunta, Camilo, yo sé que tú estás muy vinculado a las reformas de algunas ordenanzas, particularmente la del municipio de Caroní. Una de mis preocupaciones es que si hoy en día algún tipo de tributo, particularmente tasas, está referenciado en unidades tributarias y asumiendo la unidad tributaria nacional, que es 1.500 bolívares, yo tengo una gran preocupación, Camilo, y no sé qué has visto tú en esta reforma a propósito del Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria, es que sustituyan unidad tributaria por petro. Entonces, de 1.500 bolívares pasaríamos a $60. Imagínate que la gestión por la expedición de una partida de nacimiento en el municipio Girardot sea una unidad tributaria, y ahorita se corrija y diga, no es una unidad tributaria, es un petro. O sea, que de 1.500 bolívares pasamos a $60, o al equivalente en bolívares a $60. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, tuve que conectarme con el teléfono porque hubo un bajón en la electricidad y mi equipo se apagó. Tendría que reiniciarlo nuevamente, va a tardar un poco, voy a continuar con el teléfono, ¿si me escuchan bien? Perfecto, Camilo. Ok, bueno, un poquito de movimiento porque tengo ahora el dispositivo en la mano. Fíjate, algo muy importante. En mi apreciación, la unidad tributaria va a seguir vigente. El Código Orgánico Tributario de 2020, que establece el tipo de cambio de mayor valor, aplicaría para aquellos ejercicios que inicien bajo la vigencia de ese código. Pero no hay en el Código Orgánico de 2020, el Código Orgánico Tributario de 2020, un mecanismo de transición entre la unidad tributaria y el tipo de cambio. Entonces, básicamente lo que nos dice el código, este nuevo código, es que de aquí en adelante se van a determinar funciones, por ejemplo, en función del tipo de cambio. Cuando hablamos del artículo 92 del Código Orgánico Tributario, que básicamente plantea la indexación del valor de la multa, en mi apreciación esa indexación tiene que hacerse bajo el parámetro de la unidad tributaria, para aquellos ejercicios fiscales que corresponderían a la determinación o que se iniciaron bajo la determinación del Código Orgánico de 2014. Eso no está previsto en el código, esa transición. Eso es uno de los temas por resolver. Es uno de los temas que posiblemente lleven a la conclusión de que hay una situación en donde la adopción de este tipo de cambio de mayor valor es en sí mismo un exabrupto. Bien lo has planteado. Fíjate que la unidad tributaria hoy, si hubiésemos atendido a la variación inflacionaria, estamos hablando de que desde el año 1994 hasta la fecha tenemos 200
millones por ciento de la variación inflacionaria. Nos ubica en una unidad tributaria que debería estar por el orden de los 20 a diciembre del año 2019, y tenemos una unidad tributaria que estaría rondando ese valor y no los 1.500. Pero cuando comparamos los 23.000 bolívares contra los 400.000 bolívares que hoy representan, o 458.000 bolívares que hoy representa el valor de €1, nos da una idea. Bueno, Camilo está teniendo problemas de conexión que son naturales a este respecto. Yo creo que se plantean varios debates interesantes en torno al tema de la unidad, de la adopción del petro como unidad de medida, unidad de cuenta a los fines de la imposición municipal. Primero, el valor de un petro es $60 fijado por el Ejecutivo Nacional, de manera que resultaría inadmisible equiparar a la unidad tributaria emitida por el CENIAT con un petro, porque nos estaría dando unas distorsiones que no se avienen a los servicios o a las tasas que se presten. Y la otra distorsión creo que es importante y que plantea Camilo al inicio de su explicación, es que cualquier cambio o adopción del petro, en la medida que pudiese afectar la existencia y la determinación de la obligación tributaria, si mal no entendí, Camilo, que ya estás de vuelta, aplicaría para el primer ejercicio que se inicie luego de la adopción del petro a través de las ordenanzas municipales, ¿no? Que es a lo que él se refería Camilo, que es un tema que no está resuelto y que no deja de ser interesante desde una perspectiva de la dogmática tributaria, si consideramos que la unidad tributaria es simplemente una unidad de medida o de cuenta, ¿no? A los fines de la determinación del tributo. Bueno, Camilo, nada, te hice un quite mientras resolvías los temas de conectividad. Todos estamos acostumbrados a esto, entonces te cedo la palabra. Sí, gracias, Juan. Y disculpen, el tema de la conectividad es terrible. Ya me cambié de zona, por eso dejo atrás, y pedir el silencio de todos los que están en la casa para que no nos interrumpan. Te comentaba que el tema del Código Orgánico Tributario, el parámetro para la fijación de sanciones, y que en todo caso también serviría para hacer la indexación que está planteada en el artículo 92, que es la conversión de la multa dividida entre el valor de la unidad tributaria multiplicado del momento que se causa la infracción, porque en todo caso se causa la sanción, o se determina la sanción, y el periodo en el cual se paga. Sería tanto como unir peras con manzanas, ¿bien? Dos unidades que tienen una escala distinta, que no podría establecerse un simple cálculo aritmético. Tú lo puedes hacer en una formulación. Tú puedes perfectamente dividir el valor determinar el número de unidades tributarias y después entonces ahora multiplicar por el tipo de cambio de mayor valor. La fórmula matemática aguanta cualquier cosa, pero sería incongruente. Estaríamos trabajando con unidades en escalas definidas, en escalas diferentes. Ese problema ya lo tuvimos cuando pasamos del IPC. Pareció imperceptible, muchos no lo notaron siquiera. Ajustes por inflación que se hacían en ese momento hacían una comparación de un INPC con un IPC. Eso no se puede hacer. Tú no puedes establecer una opción entre dos puntos que están ubicados en escalas diferentes. No es lo que correspondería. Esos son los problemas que el código no planteó en esa forma de establecer el paso de un indicador como la unidad tributaria al tipo de valor. No hay solución en el código. No está planteada y la solución al final, bueno, posiblemente vaya a tener que darse en función de la intervención que haga justicia, en este caso a través de una sentencia para tratar de colmar este vacío.
Es una de las posibilidades. Gracias. Camilo, te estamos escuchando con muchas dificultades, el audio se pierde, tiene como momentos de silencio. ¿Ahora me escuchas? Creo que es un tema de la conexión de internet. Vamos a tratar, vamos a ver hasta dónde podemos seguir, porque tienes una audiencia cautiva aquí que se ha mantenido a pesar de que nos cuesta escucharte. Camilo, yo voy a leer algunas de las preguntas del chat. Gustavo Zambrano, amigo de todos nosotros, dice, nos saluda y te saluda a ti, Camilo, y agradecido por el espacio de los viernes. Gracias, Gustavo. Nosotros lo disfrutamos. Iván López, nuestro conferencista de la semana pasada, que recibimos magnífica feedback de su presentación. Te saluda, Camilo, y saluda a la ABDT. Diego Barbosa señala, gracias, Camilo, muy clara y comprensible la exposición, los planteamientos realistas y, en mi opinión, correctos. Gracias a Diego, ex miembro del Consejo Directivo de la ABDT. El decano de la tributación, Gabriel Roan, agradecido, Camilo, muy claro. Ahora Iván López, luego de saludarte, prepara su batería de preguntas, ¿no? Lo pensó un poco y ahora sí lanza una recta. Dice, Camilo, agradecido por tan clara exposición, y señala, ¿compartes el criterio que la facultad constitucional de indexar el dinero es exclusiva del Banco Central de Venezuela? Es una pregunta muy pertinente de Iván. Ok, ahora sí. ¿Me escuchas? Mejor. Daría esa respuesta en función de lo siguiente. Al final, el Banco Central de Venezuela es quien tiene la responsabilidad de hacer las mediciones del comportamiento de la economía. Tengamos en cuenta que el índice de precios al consumidor o el índice nacional de precios al consumidor, que se índice de precios. El Banco Central lo que hace es recoger ese valor a través de la aplicación de una metodología. Esa metodología está regulada por unos procedimientos técnicos que son los que dan como resultado este promedio, porque al final lo que es el índice de precios es un promedio llevado en temas de expresión al esquema o parámetro del índice. Yo creo que podría ser el Banco Central de Venezuela o podría ser otra entidad, siempre y cuando el procedimiento técnico tenga la pertinencia para llegar a ese resultado. Gracias, Camilo. Recuerdo a Andrés Taglaferro, a propósito de las últimas jornadas de Derecho Tributario, presentó un trabajo que desde la perspectiva constitucional sostenía un poco la tesis de Iván, que esto era una atribución que correspondía al Poder Nacional. No es que discrepe o no de la posición, pero creo que hay un tema fundamental, Camilo, del cual también introduzco, es que el tema está en que el Código Orgánico Tributario tendría que tener una aplicación directa a los estados y los municipios. Bajo la forma en que está redactado actualmente, le abres la ventana a que los municipios puedan establecer sus propias unidades tributarias, o al menos es mi concepto de la lectura del Código Orgánico Tributario actual. Yo soy partidario de que el código, con su carácter ordenador, aplique en forma directa a los municipios, que es parte de una armonización tributaria municipal y no, como tú lo has dicho, de este panfleto denominado Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria. Taormina Capello, mi jefa en la UCB, en la Cátedra de Finanzas Públicas, señala: saludos, Camilo, gracias por tu ponencia y la BDT por la organización. Buen esfuerzo por demostrar el desorden impositivo actual unido a la opacidad, que solo intenta ocultar el fracaso de la política económica. Gustavo Zambrano señala: excelente intervención del licenciado Londón.
Un resumen claro y preciso de la unidad tributaria como elemento esencial para la determinación de las obligaciones y las consecuencias de sus incumplimientos. A pesar del decaimiento del objetivo de la unidad tributaria, siempre existió una armonización de la norma nacional aplicable uniformemente por las administraciones tributarias municipales. Pero fue por decisión ilegal del CENIAT en el año 2018, cuando se reservó indebidamente el uso de este mecanismo a los tributos administrados por ella. Comenzaron los municipios a plantearse diferentes mecanismos, rompiendo dicha armonización. Yo creo que el diagnóstico está bastante claro. Parte del desorden lo propició el propio CENIAT al excluir a la UT nacional para el cálculo de los tributos y las sanciones de los municipios. Juan Corodi, compañero del Consejo Directivo, señala: muchas gracias, Camilo, excelente presentación. Nos pone en contexto las distorsiones. Dos preguntas. Primera pregunta, Camilo: en Venezuela hay hiperinflación, mega devaluación, pero también, como reveló la metodología, reveló Pedro Pacheco, hay multiinflación. ¿Crees que la metodología propuesta en el COD puede armonizar con estas distorsiones? La segunda pregunta: Petro, además de lo expuesto por ti, Juan Carlos, la primera distorsión pareciera que el valor del petro será inamovible, $60, y no su valor de mercado. Segunda, el petro puede usarse para mantener el valor de una tasa en el tiempo, pero en nuestra opinión no podría usarse para indexar la obligación ya causada, impuesto a las actividades económicas, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión? Entonces, un poco para resumir, Camilo, Juan te hace dos preguntas. Esta situación que padece la economía venezolana, no solamente de hiperinflación, sino mega devaluación, que Pedro Pacheco señala como, lo califica como multiinflación, se corrige con la metodología de la UT del código. Y la segunda pregunta es, bueno, estas distorsiones de la adopción del petro, si son aplicables para las obligaciones tributarias ya causadas. Sí, vuelvo con la computadora, aunque no tengo imagen, pero nos escuchamos. Lo cierto es que mejor, ¿cómo plantearlo, Corodi? El tipo de cambio de mayor valor no es mejor, no va a ser nunca mejor a una unidad tributaria, aún en un escenario hiperinflacionario, aún en un escenario de multiinflación. El concepto de multiinflación que plantea Pedro Pacheco, con el cual concuerdo además, aunque algunos economistas no secundaron esa posición, es que cuando hay un tal nivel de dispersión en la inflación que aplica a determinados rubros, recordemos que el índice al final es un promedio, ese promedio será menos perfecto para la toma de decisiones o menos perfecto para el objetivo de referencia en la medida que tengamos mayor desviaciones estándar, un tema estadístico. Entonces, la calidad del índice está en función de que ese índice tenga la representación de la mayor cantidad de elementos del universo. Y obviamente en un escenario multiinflacionario, el índice de inflación termina siendo un parámetro que puede alejarse de esa representatividad. Pero hay formulaciones que se podrían desarrollar para perfeccionar ese índice en ese sentido. Allí, por ejemplo, se planteaba, y fíjate algo de lo que creo que es parte de la creatividad que tenemos que tener, no para instrumentarlo, sino para proponerlo en el gran foro donde debe darse esta discusión, que es en la Asamblea Nacional, en una Asamblea Nacional, con la participación de los ciudadanos y los organismos técnicos correspondientes. Fíjense que se planteó en algún momento que la unidad tributaria municipal se correspondiese a la inflación de cada municipio. Eso es una idea. Eso, por un lado, permite, digamos, solventar el tema de la marcada diferencia que pudiese haber, si es que la hay, es lo que estadísticamente hay que comprobar, entre la inflación de una localidad y la inflación. Tienen los mismos parámetros, o sea, tienen el mismo comportamiento en los precios en ambas, pero ya es parte están de alguna manera u otra desarrolladas con la adopción del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que terminó siendo un valor de referencia nacional contrastado
que era solamente del área metropolitana de Caracas. ¿Bien? Pero en todo caso, y cerrando esa, dando, digamos, esta, una mala unidad tributaria siempre será para mí mejor que un buen tipo de cambio de la moneda de mayor valor. En el tipo de cambio de la moneda de mayor valor intervienen elementos que están distantes de, el poder de adquisición del dinero, del poder de compra del dinero. Y está incidido además por una política monetaria o por una serie de factores que van a generar una distorsión aún mucho más grave de lo que podría ser un escenario multiinflacionario o de hiperinflación. Estás ahí, Camilo. Sí, estoy aquí. La segunda parte de la pregunta tiene que ver de Corodi, tiene que ver con el empleo del petro. Particularmente su preocupación es, señala Leo Juan, dice, el petro puede usarse para mantener el valor de una tasa en el tiempo, pero en nuestra opinión no podría usarse para indexar una obligación ya causada, el impuesto a las actividades económicas, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión? Similar. Fíjate, volvemos al punto. Aquí nos vamos a encontrar con un problema del cambio de escala. El cambio de escala es sanciones que se determinaron bajo la vigencia de una unidad tributaria que estaba rezagada ciertamente, pero que era lo que estaba establecido en ordenanzas municipales, en muchas de ellas, y ahora nos encontraríamos con un petro como una nueva unidad. ¿Qué es lo que va a plantearse en las ordenanzas? No sabemos, porque lo que podría estarse planteando en las ordenanzas, que esto no debería salir de aquí, recuerden que solo entre nosotros, no le demos malas ideas a los legisladores municipales, podrían simplemente adoptar el valor de la unidad, entre comillas, tributaria, similar al valor del petro, es decir, una especie de ajuste o macroajuste de la unidad. Si eso ocurre, bueno, nos vamos a tener que ir a los tribunales a demandar lo desproporcional que representaría un macroajuste de ese tipo, ¿no? Por los efectos que esto va a causar en la actualización o en la indexación de las sanciones. Es parte de lo que he venido señalando. Son todas estas sanciones que se dieron en virtud de la poca racionalidad al momento de adoptar el tipo de cambio de mayor valor de la moneda, o ahora, como se pretende, con el petro como parámetro de referencia. Gracias, Camilo. Manuel Iturbe, nuestro vicepresidente, dice, estimado Camilo, excelente exposición. Realmente los municipios tuvieron que comenzar a establecer su propia UT, un mecanismo de ajuste, visto que la UT nacional dejó de reflejar los valores reales de inflación y las tasas, multas y mínimos tributables calculados con base a la unidad tributaria nacional reflejaban valores muy bajos respecto a la realidad económica de la situación. Entiendo que con base al respeto de la potestad tributaria municipal, los municipios deberían tener la posibilidad de fijar su propia UT. Sin embargo, creo que podrían haber muchas distorsiones y lo más aconsejable sería que la unidad tributaria que aplique sea la establecida nacionalmente y no por los municipios. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Fíjate que ahí tengo un punto de coincidencia, Manuel, en el sentido de que al final la unidad tributaria debería ser eso, una sola, porque si al final estamos hablando de un reflejo de los valores de la inflación, ese es el promedio nacional. Ya hay temas que son los temas de discusión que tienen que darse para el perfeccionamiento del índice, toda vez que se establece que, disculpen un momento, acaba de venir ahorita la imagen aquí de la... Ok. Disculpa, todavía estoy en la parte de los elementos técnicos aquí. Después que se va la electricidad, se complica el reinicio de los equipos. Continuaba indicando el hilo. Al final, la paradoja es que debemos llevar todos a la misma unidad tributaria. Deberíamos, si es que consideramos la inflación nacional como un promedio indicador del comportamiento del valor del dinero dentro del territorio nacional. Entonces, si se adopta el índice nacional de precios al consumidor como ese promedio nacional, ya hay ese reconocimiento, también está previsto en el Código Orgánico Tributario cuando se hacía referencia en función de ese parámetro. Los municipios
yo creo que cometieron un error país. Me incluyo, ¿no? Debemos incluir. Cometimos un error, quizás por omisión, una falta por omisión, al no haber sido lo suficientemente enfáticos en mantener dentro de los municipios, exigir por parte de los municipios que se respetase la determinación del valor de la unidad tributaria. Porque fíjense que al final lo que hacemos es huir de la unidad tributaria, nos vamos hacia el petro, obviando lo que fue el problema. El problema no fue la unidad tributaria, el problema fue la subestimación del valor de la unidad tributaria. Entonces, ¿qué causó la subestimación del valor de la unidad tributaria? El irrespeto a el Código Orgánico Tributario, el procedimiento previsto en el Código Orgánico Tributario. La responsabilidad al final fue del gobierno nacional, en quien estuvo la potestad de hacer, de aplicar estas determinaciones lejos de lo que establecía la normativa legal, y que posteriormente fue continuada por el CENIAT cuando le prohíbe, en algo completamente inaudito, a los municipios tomar el valor ajustado de la unidad tributaria, cuando los ancló en el valor de 0,12 bolívares soberanos, que serían los 1.200 bolívares fuertes previos del año 2018. Entonces, el problema al final, ¿qué fue? Por eso hago énfasis en esta exposición, en determinar dónde se generó el problema. Porque en esa misma medida podemos retomar una unidad tributaria para los municipios, una unidad tributaria municipal, que sería la unidad tributaria nacional. Yo estoy de acuerdo con ello. A menos que procedimientos técnicos más objetivos, ¿bien? Diseños que se pudiesen desarrollar en el proceso de formación de una ley con participación ciudadana, con un análisis amplio, una discusión amplia, encontrase un mejor factor. No estoy diciendo, fíjense, no estoy diciendo que la unidad tributaria sea la utopía, pero hoy la orienta, y hasta que no se establezca un mejor parámetro, no solamente aquí en Venezuela, sino en función de la experiencia universal, ese sería el mejor parámetro para cumplir el objetivo de la misma. Esa es mi apreciación particular. Sí. Gracias, Camilo. En relación con el tratamiento, la subestimación de la unidad tributaria, me recuerda mucho, Camilo, hay un graffiti en el distribuidor Altamira, aquí en Caracas, que dice, hagamos que 1984 sea ficción otra vez, a propósito de la distopía que vivimos. Bueno, parte de la distopía está en lo que tú señalabas, en subestimar la unidad tributaria y luego buscar estos mecanismos alternativos, incluido el Petro. Petro, además, respecto del cual ha escrito en forma crítica y aguda nuestro expresidente de la asociación, Juan Cristóbal Carmona Roja. Carmen Rangel hace este diagnóstico catártico, si lo queremos decir de esta manera. Dice Carmen Rangel, los contribuyentes no tienen derecho al ajuste por inflación fiscal, a los fines del impuesto a la renta. Todos los impuestos nacionales tienen anticipos, por lo que la administración tiene la oportunidad del valor del dinero a su favor. En los impuestos municipales, según la ley del Poder Público Municipal, el periodo es anual, pero las modalidades de pago son mensuales y sobre ingresos brutos. Y ahora las sanciones establecidas en el Código Orgánico Tributario son en moneda extranjera. Hay una total distorsión del sistema tributario que terminará ahogando a los pocos contribuyentes. Por ejemplo, debería de reconocer la indexación del crédito. Yo tengo un crédito de impuestos sobre la renta que para cuando lo voy a aplicar al cierre del ejercicio fiscal, pues simplemente ese impuesto, ese crédito, ese activo ha desaparecido. Desde el punto de vista contable, eso es una pérdida monetaria, eso es una partida monetaria que la inflación se la devora, la aniquila, hay deterioro acelerado de esa partida. De manera tal de que el anticipo de impuesto que paguemos en cualquier tributo en una economía hiperinflacionaria se va a convertir en un activo cero. O sea, termina siendo un gasto, no un activo. En pocas palabras, cuando pagamos un anticipo del 1% sobre los ingresos brutos, en un periodo semanal, ahora quincenal, para dentro de 2 meses, ese activo se habrá deteriorado de manera tal que su valor será ínfimo. Por lo tanto,
los anticipos, como bien lo han destacado muchos miembros de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, que lo han venido denunciando y lo han venido planteando, entre ellos Leonardo Palacio, cuando señala que ese anticipo no es un anticipo, ese anticipo termina siendo el impuesto efectivo que está pagando el contribuyente ya sobre el ingreso bruto y no sobre la renta neta, en el caso de impuestos sobre la renta. La solución a esto es, para mí, es una adecuación del sistema que reconozca que existe la inflación y la hiperinflación. No podemos simplemente ignorarla. Ocurre la hiperinflación, no la podemos del todo controlar. De hecho, no se ha podido controlar en los últimos 3 años, en razón de lo cual, así como en 1994 se incorporó la unidad tributaria y en el año 91 el ajuste por inflación en el impuesto sobre la renta, asimismo, deberíamos de ver cómo la hiperinflación genera una distorsión en otros tributos, como por ejemplo el impuesto al valor agregado o los impuestos municipales, y ver cómo adaptamos el sistema normativo a esa realidad para al final y al cabo cumplir lo que corresponde al principio esencial: protección de la economía nacional, reconocimiento de la capacidad contributiva como el parámetro esencial sobre el cual se establece la tributación. Esos son, digamos, los elementos que deberían de guiar la orientación en el desarrollo o la adaptación del sistema tributario a esta realidad económica como lo es la hiperinflación. Gracias, Camilo. Ahora que tuve un problema de conectividad fui yo. Mis problemas son bastante particulares, ¿no? Cada quien tiene sus propios problemas. Mi conexión es bastante estable, salvo cuando los amuros se posan en la antena. Cuando los amuros se posan en la antena, pierdo la conexión. Y al perder la conexión me salí y ya no tengo las preguntas en el chat. O sea, te voy a designar invitado y anfitrión para que leas la pregunta del chat y la respondas. Yo no las tengo porque como Juan, yo también me desconecté. Manu, ¿me puedes ayudar? Manuel. Sí, ya, yo cuando tú te saliste, yo leí una de las preguntas. Podemos seguir igual. Porfa, Manu, gracias. Seguro que sí. Mira, Elvira Dupuy, Camilo, te dice saludos, Camilo, gracias por tu excelente exposición. Después Maribel Castillo, buenos días. Problemas de internet, esto quedará grabado, sí queda grabado. Elvira Dupuy otra vez, coincido con el planteamiento de Juan Carlos, por razones de orden básico necesitamos además uniformidad en materia de unidad tributaria, ¿no? Que es un poco lo que yo te pregunté también, o te comenté. En cuanto a que debería ser una unidad tributaria nacional, claro, yo soy del criterio que en base a la potestad tributaria municipal que tiene cada municipio pudiera establecer su propia unidad tributaria, pero bueno, eso crearía problemas de otra índole, ¿no? M. Sánchez dice, saludos, excelente disertación. Camilo tiene años estructurando a partir de la denuncia de la distorsión, que primero su evaluación, ahora su divorcio de la realidad económica nacional viene ocasionando en la seguridad jurídica, que es un valor primario del Estado. Me imagino que aquí se está refiriendo, Camilo, al tema de la distorsión con la unidad tributaria. No sé si quieres comentar algo sobre eso, pero bueno, ya... Pero fue ya la subestimación hasta que se abandona ya efectivamente. Sí, después Diego Barbosa menciona, además siempre la unidad tributaria será más estable que el tipo de cambio, al menos en el corto plazo, lo cual significa al menos algo, poco pero algo, de seguridad jurídica, menciona Diego. No sé es si que se da una situación bien singular. Sí, en Venezuela el índice de precios puede verse impactado por el tipo de cambio de una manera indirecta. El punto es que el índice de precios termina siendo una medida desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista estadístico, que tiene mayor precisión en cuanto a la valoración del poder adquisitivo de la moneda. Algo que no se da necesariamente con el tipo de cambio, pero a su vez, y es la parte interesante desde el punto de vista matemático, lo cierto es que el tipo de cambio tiene un impacto que es reconocido por el índice de precio dentro de una formulación compleja. De allí que es el parámetro que utilizamos normalmente para la indexación de deudas. Es un parámetro promedio como tal, con las desviaciones propias de un promedio, limitaciones propias de un promedio, pero es mejor tener ese promedio que no tener nada.
Claro, Camilo, y yo estoy un poco de acuerdo también con lo que tú mencionas, de que tiene que haber una indexación de los créditos tributarios, es una necesidad, ¿no? Todo lo que ha pasado con las retenciones del IVA, esto que mencionas, el anticipo, esa compensación, cuando yo la vaya a hacer, pues prácticamente no va a hacer nada, ¿no? Por el tema de la hiperinflación. Entonces, así como existe una norma para actualizar los valores de las sanciones, tasas, por lo menos municipalmente, está el tema del mínimo tributable también, que habían unas ordenanzas pues, que lo establecían en base a la unidad tributaria. Lo lógico pues, es que los créditos que mantenga el contribuyente contra el respectivo fisco, bien sea nacional, estado o municipal, o contribuciones parafiscales, de ser el caso, lo lógico es que haya algún tipo de indexación, ¿no? Si no, la inflación se convierte en un impuesto adicional. En el momento en que no se me reconoce una indexación, por ejemplo, de un crédito, me estás castigando la pérdida de ese dinero que está en poder del Estado y que administra el Estado. Ha ingresado ya al sujeto activo. Totalmente de acuerdo. Mira, Camilo, ya terminaron las preguntas. A ver, no, aquí mencionaron otra cosa. Maribel Castillo dice, ¿tú estás de acuerdo con que los municipios ajusten sus ordenanzas al Petro? Por favor, ¿qué opinión tienes? Bueno, ya eso de alguna manera lo comentaste, ¿no? Sí, Que tú definitivamente preferías no. que más bien tú votas porque sea una unidad tributaria nacional, pues. Exacto. Después Juan Corodi dice, creo que la jurisprudencia aplicable para el traslado de las pérdidas y para los beneficios fiscales es perfectamente aplicable para los anticipos, por ejemplo. Eso es un comentario que hace Juan Corodi. Es un precedente que ya tenemos en el reconocimiento de los efectos de la inflación en este caso sería de los créditos, que son un activo que está en favor del contribuyente. Claro, ¿no? Y lo lógico es que se indexen, tiene que ser así. Es parte de esa discusión que claro, no estamos entrenados en ella porque hasta el año 2015 prácticamente era una sola voz la que atendía o se atendía en la Asamblea Nacional, y ya después de 2015, con la abolición de la Asamblea Nacional por esta sentencia que asume el desacato del órgano representativo de los ciudadanos y la Casa de las Leyes, entonces hemos perdido la práctica. ¿Hace cuánto que no participamos en un proceso de conformación de una ley con comisiones técnicas, con estudios, con comisiones de enlace entre los diferentes órganos que representan a la sociedad civil organizada? Es eso lo que perdimos en el momento en que la democracia feneció. Yo me van a perdonar que haga esta acotación, pero todos conocen mi posición pública. Yo soy de los que en el año 2016, cuando se sale la sentencia que señala que la Asamblea Nacional está en desacato, y yo hice una pregunta, y mi pregunta retórica era, ¿puede haber democracia sin un parlamento que cumpla sus funciones? Bueno, como les digo, es una pregunta retórica, la respuesta queda en cada uno de nosotros los ciudadanos. Camilo, inclusive, acuérdate pues que realmente desde el gobierno de Chávez, la manera de gobernar fue a través de la ley habilitante, ¿no? Entonces Exacto. no había una discusión de las leyes, no había un análisis técnico de cada aspecto que en estas leyes habilitantes fueron dictadas esas leyes, y bueno, eso evidentemente crea un problema y caos, y bueno, nos ha llevado a toda esta misma situación que tenemos ahorita en el país, donde, bueno. De allí que la unidad tributaria nacional o municipal, o la armonización efectivamente en una unidad tributaria nacional de referencia, podría ser una excelente práctica para retomar el ejercicio ciudadano de la participación y de las propuestas que hay que llevar a los órganos de gobierno para que sea atendido esencialmente el texto de la Constitución. Es el planteamiento con el que yo cerraría esta intervención. Juan, bueno, ya no hay más preguntas. No sé si ya quieres entonces terminar el evento. Muchísimas gracias Manuel, que vino a hacerme este kit tecnológico. Camilo, muy agradecido por tu participación. Yo agradecido a ustedes y gracias a los participantes, a los comentarios, la profesora Elvira, Marisol, Juan, de verdad gracias.
Gracias además por la paciencia. Hoy tuvimos algunas fallas técnicas. La verdad les recuerdo nuestro encuentro del próximo viernes con Inés Quintero, Juan Germán Rocio. Yo lo decía jugando la semana pasada, si yo pudiese modificar el nombre de algún estado, le quitaría el nombre del estado Monagas, que son unos bandoleros, y lo llamaría estado Rocio, un poco en reivindicación de la civilidad, un héroe que no necesitaba una espada y que sentó las bases de la Primera República. Nos vemos el próximo viernes en los viernes del ABDT. Buen provecho a todos. Saludos, Camilo. Gracias, Manuel. Y gracias a todos por acompañarnos. Excelente, gracias.